Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura. Antes de empezar ya con la materia de la clase de hoy, sí que me gustaría comentaros lo siguiente. En la clase anterior, en la clase de presentación, me comentasteis que estáis con mucho trabajo en este mes de noviembre. Y como esta asignatura es cortita y los plazos de entrega de las actividades y del examen son bastante ajustados, pues me pedisteis que si era posible alargar la fecha del examen o de la entrega de las actividades. Yo os dije que lo iba a hablar con coordinación. Bien, pues lo he hablado con coordinación. Y como ya os apuntaba, el tema de retrasar la fecha del examen no es posible, está complicado porque no depende solo del profesor, del coordinador, sino que hay más personas, más departamentos involucrados. Entonces no se puede atrasar la fecha del examen. Pero la entrega de las actividades del Profolio sí que hemos considerado que, ya que no lo habéis pedido y porque tenéis ahora más carga de trabajo, pues hemos decidido que la vamos a aplazar una semana, ¿vale? Os vamos a dar esa semana de margen que nos solicitasteis el lunes pasado, vamos, este lunes. Así que en vez de tener que entregarlas justo antes del examen, el examen es el día 29, pues en vez de tener que entregarlas el domingo 28, os vamos a conceder una semana más, ¿vale? Para que podáis realizar las actividades del Profolio. Entonces, la fecha de vencimiento de los foros y de las actividades en grupo está ya prevista para, si no me equivoco, el domingo 5 de diciembre, ¿vale? Las fechas de vencimiento en el aula ya las he cambiado antes de la sesión de hoy, así que ya tenéis las fechas actualizadas, ¿de acuerdo? Bien, así que nada, de todas formas, os digo que ya tenéis las actividades, ya podéis empezar a trabajar. A partir de la clase de hoy, que vamos a hablar ya de las distintas fases de la venta del proyecto, pues ya podríais empezar a trabajar en la actividad en grupo. Y la actividad en los foros, pues ya también, vamos, los comentarios de los foros, pues desde ya pues también podríais ir pensando en aquellos comentarios que podéis hacer, ¿de acuerdo? Así que, aunque hayamos alargado una semana la entrega, yo os animo a que en la medida de lo posible no lo dejéis para el final y que empecéis ya a trabajar en las actividades, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no me quiero enrollar ya más con este tema, vamos a empezar ya a estudiar la materia de hoy. Y antes de empezar con el tema 2, que es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy, el tema 2 del manual, sí que me gustaría que recordásemos brevemente de lo que estuvimos hablando el lunes y que recordásemos las conclusiones a las que llegamos. Bueno, pues como recordaréis, el lunes estuvimos hablando de la importancia de vender bien el proyecto, ¿no? de desarrollar nuestras capacidades de venta. Y para ilustrar un poco este asunto, poníamos el ejemplo de la venta de este vehículo, ¿no? que tenemos en pantalla, ¿no? Os propuse la idea de pensar qué haríais y qué diríais, ¿no? A un cliente potencial para venderle este coche que tenemos aquí, y os di una serie de consejos, vimos una serie de consejos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de vender pues, nuestro producto, nuestro servicio, nuestra idea, o en el caso del ejemplo de la actividad, de vender nuestro coche. Entonces, como recordatorio, pues me gustaría que alguno de vosotros me recordase cuáles son las conclusiones a las que llegamos, cuáles son esos consejos que llevaríamos a la práctica a la hora de vender nuestro proyecto, o en el caso de esta actividad que yo os proponía, qué consejos o qué pautas deberíamos de tener en cuenta a la hora de intentar vender este coche a nuestro cliente potencial. A ver, alguien que se anime y me recuerde qué es lo que vimos en la clase anterior. ¿Nadie se anima? Estáis tímidos hoy. Ya sabéis que me gusta que participéis en las clases. Venga, ¿nadie se anima a recordar? Hola María José y todos. Sí, bueno, quedamos en que tenemos que primero ver bien cuáles son los requisitos que tiene el cliente
para ver si es que estamos con el producto que necesita. Y luego también no basarnos mucho en las características del producto, sino más bien en los beneficios, en la experiencia que le pueda proporcionar al cliente. Eso y bueno, pues también algunas otras opciones que ya son cosas más del producto, como por ejemplo el financiamiento o formas de pago o cosas así, pero siempre pensando en que sea el cliente, o sea, en decir y en hacer lo que el cliente esté buscando. Eso. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias Marisol por recordarlo. Bueno, pues muy importante estas cosas que nos comenta Marisol, que estuvimos ya viendo en la clase anterior y que a la hora de vender nuestro producto, nuestra idea, nuestro proyecto, debemos de tener en cuenta, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por qué la gente va a comprar nuestro producto, nuestro servicio, nuestra idea, nuestro proyecto, ¿no? Y ilustrábamos con el ejemplo del coche que no nos debemos de centrar en las características que tiene nuestro producto, ¿no? Sino que debemos de enfocarlo en los beneficios que esas características tienen para nuestro cliente, ¿no? Por poner el ejemplo del coche, hemos visto pues, que se trata de un coche deportivo, descapotable. En sí, el que el coche sea descapotable es una característica, pero no es un motivo por el que nuestro cliente nos va a comprar el coche, ¿no? En sí, que sea descapotable, pues es una característica, pero no es un motivo de venta, ¿no? Un beneficio que en sí vaya a hacer que el cliente lo compre, sino que tenemos que enfocarnos en cómo beneficia esa característica a nuestro cliente, ¿no? Pues imaginemos, ¿no? ¿Qué beneficio nos aporta que el coche sea descapotable? Pues tendríamos que hacer hincapié en la idea de que cuando nosotros estemos conduciendo en un día soleado, que nos da la brisa, que podamos ir con nuestra familia, con nuestros amigos, ese tipo de cosas, ¿no? No debemos de centrarnos en hacer un monólogo en el que hablemos muy bien de nuestro producto, de nuestra idea, ¿no? Sobre todo aquellas personas que tienen un conocimiento muy técnico, un perfil muy técnico, pues tienen más tendencia a centrarse en hablar de lo bueno que es el producto o lo bueno que es el servicio, ¿no? Pero debemos enfocarnos en cuáles son las necesidades, cuáles son los beneficios que tiene nuestro producto, nuestro servicio para el cliente. También dijimos que es importante que tengamos en cuenta el tipo de persona con la que estamos hablando, ¿no? En el caso de la venta de nuestro coche, pues no será igual que se nos acerque pues, una persona joven o, por ejemplo, un padre de familia, ¿no? No será igual que, pues, que la persona sea dicharachera o que la persona sea tímida, ¿no? A la hora de entablar esa relación con nuestro cliente potencial, pues tendremos que tener en cuenta cómo es esa persona, ¿no? Las características, la personalidad de esa persona. Y os preparé una pequeña actividad para poder un poco pues ver este tema que no nos dio tiempo a hacerla en la clase del lunes pasado y que la vamos a hacer en la clase de hoy, ¿no? ¿Y cómo podemos entender ¿no? cómo es la persona? Pues haciéndole preguntas, ¿no? Si nosotros hablamos con nuestro cliente potencial, si le hacemos preguntas, pues veremos cuáles son sus necesidades, sus intereses y podremos enfocar nuestro discurso hacia las necesidades que tiene ese cliente. ¿De acuerdo? No es importante que nos centremos en esas necesidades, en esos beneficios que aporta nuestro producto o nuestro servicio al cliente, ¿no? Y dijimos también en la clase anterior que es importante que planifiquemos nuestras reuniones. Cuando nos vamos a reunir con un cliente potencial, pues no debemos ir improvisando sobre la marcha, ¿no? Que es una tendencia muy común que tenemos sobre todo aquí, ¿no? en España. Otras nacionalidades, pues en este sentido son mucho más organizados, más previsores, pero aquí en España pues existe un poco eso de que, bueno, pues yo me reúno con mi cliente y ya pues sobre la marcha, según me vaya diciendo, pues ya voy como, qué le voy diciendo, ¿no? Cómo voy
cómo se va desarrollando la reunión, ¿no? Dijimos que es importante que tengamos el objetivo claro de nuestra reunión, que preparemos una estrategia, que sepamos de antemano un poco más sobre la persona con la que nos vamos a reunir y que también pensemos, sería interesante que de antemano pensemos cuáles son esas posibles objeciones que nos puede poner esta persona con la que vamos a hablar sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, ¿no? Para que podamos llevar de antemano preparado qué es lo que le podríamos decir ante esas objeciones. Evidentemente no se puede prever todo, luego habrá cosas que surjan que no estaban previstas y que tendremos que improvisar, pero es conveniente que en la medida de lo posible planifiquemos y tengamos previstas este tipo de cosas antes de reunirnos con un cliente potencial. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto simplemente es un recordatorio, iremos avanzando y incidiendo en este tipo de cosas en la clase de hoy. Y como os decía, os había propuesto una actividad que tendríamos que decir cómo nos comportaríamos con este tipo de clientes. Nos hemos dicho que dependiendo del tipo de persona que tengamos, pues será necesario que actuemos de una u otra forma, ¿no? Que al final pues tenemos que ver cómo nuestro cliente y según sea este cliente, pues quizás tenemos que actuar de una manera o de otra. Entonces, pues tenemos aquí unos perfiles de clientes y me gustaría que entre todos intentásemos pues dar unas pautas de cómo cómo sería conveniente que nos comportáramos con este tipo de clientes, ¿no? Os dije que si teníais tiempo, si teníais la oportunidad, que intentaseis pensarlo un poquito en casa. No sé si habéis podido hacerlo, si no, pues aquí entre todos a ver si podemos dar algunas pautas de cómo nos podríamos comportar, cómo nos podríamos dirigir a este tipo de clientes, ¿no? El primer tipo de cliente que se nos plantea es un cliente simpático y amigable al que le gusta hablar y un simple saludo puede convertirse en una charla, ¿no? Imagino que os imagináis este tipo de persona, una persona muy simpática, muy dicharachera, que le gusta mucho hablar. Bueno, pues si tenéis delante de vosotros un cliente potencial con esta personalidad, ¿cómo lo trataríais? ¿Qué pensáis? ¿Qué ideas se os ocurren? Sí, María José. Adelante, te oímos. Sí, bueno, este tipo de cliente quizás favorezca nuestro trabajo de venta, aunque si es demasiado hablador o se dispersa por cualquier tema de conversación, quizá esto nos lo ponga un poco más difícil. Pero si es simpático, amigable, habla, creo que sería apropiado pues, ir dirigiéndole nosotros con nuestra experiencia hacia el producto, hacia lo que habíamos hablado antes de esos beneficios. Si habla de él mismo, pues también podemos saber rápidamente pues, qué es lo que necesita, qué es lo que busca. Quizá de todos los que hay en la lista, este nos lo podría poner más fácil. Muy bien, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios. Evidentemente, pues quizás prefiramos que sea una persona que tenga, ¿no? esas ganas de hablar, que no, o a lo mejor otra persona que no nos diga nada, que haya que sacarle las palabras con sacacorchos, ¿no? Si no nos habla, pues será más difícil que podamos averiguar un poco más sobre sus necesidades, sobre sus intereses. Si bien el problema que tiene este tipo de clientes es que se puede como la conversación como dispersar, ¿no? Como se puede alargar mucho, tendríamos simplemente pues que intentar redirigir la conversación, ¿no? hacia nuestro producto en la medida de lo posible, ¿no? Para que tampoco pues, se convierta en una charla interminable, ¿no? En la que estemos hablando sobre otras cosas. Siempre, ¿no? Desde la amabilidad, pero sí que con cierta pericia, pues deberíamos intentar pues dirigir la conversación, ¿no? Pues hacia los beneficios que le ofrece pues, este producto o nuestro servicio a nuestro cliente, ¿no? Bueno, muy bien. Y si tenemos un cliente sábelo todo, que cree conocer todas las respuestas, puede que tenga incluso un tono agresivo y es el comprador eternamente descontento.
¿cómo os comportaríais con este tipo de cliente? ¿Qué pensáis que sería importante tener en cuenta con este tipo de cliente? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué os sugiere? Sí, María José. Sí. Sí, bueno, con este cliente saberlo todo, lo que nunca haría es entrar en debates Muy bien. ni contradecirlo. Quizá aprovechar los conocimientos que pueda tener sobre el producto para reforzarlo, es decir, pues sí, es así, y ir introduciendo pues eso, ¿no? Lo que nos interesa, que son los beneficios del, del producto, ¿no? Perfecto, muy bien, ¿no? Pues muy importante lo que comentas, ¿no? Que con este tipo de clientes, pues es importante que nunca entremos al trapo, ¿no? Que nunca entremos en sus provocaciones y que no discutamos con este tipo de clientes, ¿de acuerdo? No nos tomemos a lo personal, pues, por ejemplo, las quejas que pueda tener o las respuestas que nos dé a lo mejor así con un tono un poco más agresivo, y en la medida de lo posible pues tendríamos que intentar atender sus reclamaciones, ¿de acuerdo? Y sobre todo pues siempre conservar la calma y el buen humor, ¿no? Y no discutir, no enzarzarnos en una discusión. Bien, por ejemplo, si tenemos un cliente desubicado, que se muestra desorientado, inseguro, ¿cómo nos comportaríamos con este tipo de cliente? ¿Qué pensáis? Venga, animaros. ¿Qué pensáis? Venga, ¿qué se os ocurre? Si está desorientado, está inseguro, ¿cómo nos deberíamos de comportar? ¿No se os ocurre nada? Sí, María José, yo lo que cuando he pensado en esto de tipo de clientes, he pensado en una persona desorientada por la calle, es decir, si no sabe bien qué es lo que busca, qué es lo que quiere comprar, pues le haría preguntas. O sea, yo intentaría preguntarle cosas sobre él, sobre sus gustos, sobre para qué necesita el producto, un Muy poco bien, ¿no? para Ujú. ofrecerle finalmente quizás lo que más se acerque a sus preferencias. Muy bien, ¿no? Sería importante pues intentar ser amable con él, procurar que se sienta cómodo, hacerle preguntas para intentar, ¿no?, averiguar un poco sobre sus intereses, sobre sus gustos y darle pues información en términos sencillos, ¿no? Para que tampoco no se agobie, no se disperse. Bien, y si tenemos un cliente reservado, que se comunica poco y al que resulta saber, como se comunica poco, es muy reservado, resulta difícil saber qué es lo que quiere. ¿Cómo nos comportaríamos con este tipo de cliente? Un cliente, ¿no? Pasamos del extremo de un cliente que habla mucho, que teníamos en el primer caso, a un cliente que habla muy poco, que es muy reservado. ¿Cómo nos comportaríamos con este tipo de cliente? ¿Qué pensáis? María José, bueno, quizás este cliente es más del tipo técnico, entonces yo le haría preguntas cerradas para ir ya, digamos, viendo cuál es lo que necesita y qué es lo que quiere, y luego de eso le trataría de hacer una solución para que pueda ver números, porque seguramente pues, es lo que más le va a interesar. Si es que es una persona que se comunica poco, entonces con números se puede ver cuáles son los beneficios del producto que yo le estoy mostrando. Muy bien, muy interesante, ¿no? Tendríamos que hacerle, si es una persona que tiende a hablar poco, a comunicarse poco, pues tendríamos que hacerle preguntas que la respuesta por parte de él pues no tenga que ser elaborada, en plan pues preguntas a las que nos pueda responder con un sí, ¿no? Así pues esto conseguiríamos
conseguir un poco obtener información de él y conseguir información sobre sus necesidades, sobre sus gustos, ¿de acuerdo? Preguntas fáciles que el cliente nos pueda responder con un simple sí, ¿de acuerdo? Esto nos podría ayudar a tratar con este tipo de cliente. Bien, otro tipo de cliente que nos podemos encontrar, pues un cliente indeciso que es incapaz de tomar una decisión, ¿no? Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones y se interesa por varias cosas a la vez y le pide opinión a todo el mundo. Seguro que conocéis algún tipo de persona que sea así, una persona muy indecisa que le pregunta a todo el mundo qué es lo que opina antes de tomar una decisión. Pues, ¿cómo pensáis que podríamos tratar a este tipo de cliente? ¿Qué sería importante a la hora de atender a este cliente? Bueno, si es un cliente que es indeciso y que no puede tomar una decisión, hay que tratar de cerrar rápido, porque si no el cliente se puede alargar toda la vida buscando opciones y no va a tomar una decisión. Entonces, más bien hay que llevarle al cierre de la negociación y quizás uno mismo presentarle unas 3 opciones y ya, tratar de cerrar de una. Muy bien, ¿no? En este caso, con este tipo de clientes, pues lo que tendríamos que intentar es no ofrecerle demasiadas alternativas, ¿no? Porque cuanto más alternativas más alternativas le hablemos, pues más vamos a complicar la cosa, ¿no? Puesto que es un cliente muy indeciso. Entonces, proponerle pocas alternativas o no demasiadas alternativas y irle mucho apoyándole y reforzándole cada pequeña decisión que vaya tomando nuestro cliente. ¿De acuerdo? Sería importante, nos podría ayudar a cerrar la venta con este tipo de clientes. Y si tenemos un cliente negativo que se queja por todo, ¿no? Seguro que también conocéis a alguna persona de este tipo. Una persona muy negativa, todo le parece mal, nada le gusta. ¿Cómo pensáis que podríamos tratar a este tipo de cliente? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo, María José, que frente a un cliente negativo nosotros debemos ser todo lo contrario. Optimistas, destacar lo positivo del producto, un poco que él tenga un conflicto entre su negatividad y lo objetivo de lo que estamos diciéndole, ¿no? Muy bien, ¿no? Sería importante pues que con este tipo de clientes pues que seamos amables, que seamos positivos, que tengamos paciencia, ¿de acuerdo? A lo mejor nos puede un poco resultar un poco, ¿no? Este tipo de clientes, si todo es negativo, todo, pues podemos a lo mejor perder la calma, pero debemos de tener paciencia, mantener la calma, dejar que el cliente se exprese tranquilamente, ¿de acuerdo? Y cuando termine de hablar, pues orientarle hacia una solución pues, sobre esos problemas o esos aspectos negativos que él vea, ¿de acuerdo? Y por último, si tenemos un cliente negociador que nunca pierde la oportunidad de sacar un poco más, pagar un poquito menos, más tarde, seguro que también conocéis alguna persona que sea así, ¿no? Que siempre quiere un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pues si tenemos a un cliente que es de esta manera, ¿cómo pensáis que lo podríamos tratar? ¿Qué se os ocurre? Hola María José, ahí yo creo que deberíamos tener súper claro de nuestro lado como vendedor que hasta qué punto le podemos, por ejemplo, ofrecer un descuento o algún beneficio y mantenernos, ¿no? Y decirle claramente hasta dónde nosotros podemos llegar en algún beneficio o algún tema adicional que el cliente puede obtener. Perfecto, muy bien, muy interesante, ¿no? Esto que nos dice la compañera aquí, pues hay veces en las que tenemos que decir que no. Entonces tendríamos que tener muy claro hasta dónde podemos llegar y poner ciertos límites, ¿no? Entonces, pues tendríamos que argumentar porque no le podemos dar todo lo que pide, ¿no? Y hacer hincapié, pues, en aquellas cosas que sí que le podemos ofrecer para calmar esas ansias de siempre querer un poquito más, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente, quiero pues que una pincelada de que veamos un poco pues que es muy importante que tengamos en cuenta pues el tipo de persona que tenemos delante, ¿no? A la hora de intentar pues vender nuestro proyecto, nuestra idea, nuestro servicio. Bien, pues ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Como os dije, en la clase de hoy vamos a estudiar el tema 2 de nuestro manual y nos vamos a ocupar
de las fases del proceso de venta, ¿no? Vamos a ver que pues desde el momento en que intentamos captar a un nuevo cliente hasta el momento en el que ya conseguimos cerrar la venta y firmar el contrato, pues hay una serie de pasos, de etapas por las que tendremos que ir pasando. Pues en la clase de hoy lo que vamos a hacer es, pues vamos a estudiar en qué consiste cada una de estas etapas, vamos a ver una serie de pequeños consejos a la hora de abordar el proceso de venta. Y os he preparado también para la clase de hoy un pequeño test de protocolo en proyectos internacionales, ¿no? Porque a veces, pues no, sobre todo hoy en día que cada vez pues todo está más globalizado, pues es muy frecuente que tengamos proyectos internacionales, que tengamos clientes de otros países, ¿no? Pues con estos tipos de clientes pues tenemos un añadido más de que tenemos una cultura diferente, puede que incluso un idioma diferente, ¿no? Entonces, pues os he preparado un pequeño test de protocolo para que pensemos un poco, reflexionemos sobre las dificultades que puede tener además el intentar vender nuestro proyecto a un cliente con el que ni siquiera pues compartimos a lo mejor el idioma, la cultura, etcétera, ¿no? Y también os he preparado un caso práctico para que pues pongamos un poco en práctica, pensemos desde un punto de vista práctico cómo implementaríamos estas diferentes fases del proceso de venta. Bueno, pues como decimos, el proceso de ventas es una serie de pasos que la empresa tiene que ir dando desde el momento en que intenta captar la atención de un cliente potencial hasta que consigue la venta, ¿no? Hasta que ya pues el cliente nos hace el pedido y ya conseguimos vender nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Nuestro proyecto. ¿Cuáles son esos pasos, esas fases que podemos distinguir en el proceso de venta? Bueno, pues vamos a ver que son una serie de pasos que los vamos a ir estudiando en la clase de hoy. Empezamos por el conocimiento del producto o servicio, prospección, fase de acercamiento, fase de evaluación de las necesidades, presentación, negociación, cierre y seguimiento. Bueno, pues vamos a ver en qué consistirían cada una de estas fases en la clase de hoy. Bueno, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer cuando queremos vender un producto o un servicio es tener un conocimiento, ¿no? Evidentemente del producto o del servicio, ¿no? ¿Cómo vamos a vender una cosa pues de la que no tenemos ni idea, ¿no? Esto es algo lógico. Puesto que vuestros perfiles en la mayoría de los casos pues son perfiles técnicos, pues no vais a tener problemas en lo que se refiere, ¿no? a que no tengáis los conocimientos suficientes sobre vuestro producto o vuestro servicio, ¿no? Pero sí que debemos de tener en cuenta, que ya lo apuntábamos en la clase anterior y al principio de esta clase, que el peligro que podemos correr cuando somos una persona que tenemos un perfil muy técnico, que tenemos muchos conocimientos, es que caigamos en el monólogo sobre lo bueno que es nuestro producto, lo bueno que es nuestro servicio y nos centremos demasiado en hablar de las características tan excelentes que tiene nuestro producto o servicio, pero no hagamos que nuestro cliente identifique esas características con un beneficio para él, ¿no? No debemos asumir que cuando nosotros hablamos de las características de nuestros productos o de nuestros servicios, el cliente va a entender que esa característica supone un beneficio directo para él. Entonces tendríamos que hacer hincapié en hacerle ver al cliente cuáles son esos beneficios que le supone nuestro producto o nuestro servicio, ¿de acuerdo? Esto puede parecer que es un poco a lo mejor de perogrullo, pero es muy importante que los tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Que es crucial que le hagamos ver a nuestro cliente cuáles son los beneficios de nuestro producto y de nuestro servicio y que no demos por sentado que cuando nosotros hablamos de ciertas características, pues nuestro cliente las va a asociar directamente con los beneficios que le puede suponer, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente fase sería una fase de prospección. ¿En qué consiste la fase de prospección? Pues básicamente en esta fase lo que vamos a hacer es buscar a nuevos clientes.
identificar a clientes potenciales. La clave de esta fase pues es saber dónde y qué buscar, ¿no? ¿Dónde vamos a buscar a esos clientes? ¿Y qué tipo de cliente es el que vamos a buscar? Entonces, en esta fase es importante que distingamos entre lo que es un lead, lo que es un prospecto y lo que es un prospecto calificado, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia entre estas tres figuras. Bueno, pues cuando hablamos de lead, nos estamos refiriendo a cualquier persona que demuestra interés en los productos o servicios de nuestra compañía, ¿no? Pero no significa que por el hecho de que una persona pues haya mostrado un cierto interés, pues necesariamente pues se vaya a convertir en un cliente, ¿no? Vaya a comprar nuestro producto o nuestro servicio. Típicamente, pues un lead es, por ejemplo, una persona que a lo mejor se ha suscrito a nuestra newsletter o que le ha dado, si tenemos un perfil en las redes sociales, pues que le ha dado a un me gusta a un determinado producto que nosotros tengamos, pero de decir que necesariamente esa persona al final pues vaya a terminar comprando nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Bueno, luego tenemos también la figura del prospecto. ¿Qué entendemos cuando hablemos de prospecto, ¿no? Que vamos a utilizar ese término mucho a lo largo de esta asignatura, ¿no? Bueno, cuando nos hablamos de un prospecto nos estamos refiriendo a una persona que encaja en el perfil de nuestro cliente ideal, ¿no? Es una persona que tiene una necesidad que nosotros podemos satisfacer con nuestro producto o nuestro servicio, muy importante que también tiene la capacidad económica que se lo puede permitir comprar nuestro producto o nuestro servicio, y en el caso de que nuestros clientes sean otras empresas, ¿no? En las ventas del tipo business to business, pues es la persona que tiene el poder de decisión dentro de la empresa, dentro de su organización, para poder cerrar la venta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos referimos a un prospecto, estamos hablando de un cliente potencial que se corresponde con el perfil de nuestro cliente ideal. Una persona pues que puede comprarnos porque tiene una necesidad que nosotros podemos satisfacer y que tiene también pues, la capacidad económica para poder adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Y es importante también que tengamos en cuenta el proceso de calificación. ¿Qué es esto del proceso de calificación? No hemos hablado de un prospecto calificado. ¿Qué es un prospecto calificado? Pues es un prospecto al que nosotros consideramos, ¿no? Después de haberlo evaluado, consideramos de que tiene probabilidades de convertirse en un cliente al final, ¿no? De que se pueda cerrar la venta, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante que califiquemos a nuestros clientes potenciales? Porque si nosotros nos centramos, imaginaros que nosotros tenemos pues un montón de clientes potenciales. No hemos identificado un montón de clientes potenciales, los tenemos en nuestra lista, en nuestra base de datos, y nos vamos a ir acercando a ellos, los vamos a ir trabajando esta lista. Pues si nosotros nos centramos en aquellos clientes potenciales, en aquellos prospectos que nosotros vemos que tienen más posibilidades al final de que nos compren, de que se conviertan en un cliente, de cerrar con ellos la venta, pues podremos focalizarnos, centrarnos en ellos y también pues ahorrar tiempo y dinero en otros clientes que finalmente pues no van a dar fruto, ¿no? Si nosotros identificamos cuáles son esos clientes potenciales que tienen más posibilidades de que se puedan convertir en clientes, con los que podamos cerrar la venta, pues nos podremos enfocar en ello, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y cómo podemos hacer una prospección, ¿no? ¿Cómo podemos buscar a esos nuevos clientes? Bueno, pues podemos establecer una serie de pasos que podemos dar a la hora de hacer nuestra prospección. Bien, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer es investigar. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Pues tenemos que recabar toda la información pertinente sobre el mercado y sobre la competencia, ¿no? ¿Cómo podemos recabar esa información? Bueno, pues podemos acudir a Internet, ¿no? Que hoy en día, pues Internet nos ofrece
un montón de información sobre cualquier cosa, pues podemos recurrir a Internet, pero también podemos considerar otras opciones, ¿no? Pues como asistir a ferias sectoriales, ¿no? Que ya hablamos cuando estábamos buscando a los proveedores, pues vimos que esta era una posibilidad, ¿no? Que nos permite, pues, en un breve periodo de tiempo, pues, tener a un montón de empresas del mismo sector, ¿no? Nos permite ponernos en contacto con diferentes personas en un breve periodo de tiempo, o también podríamos incluso recurrir a empresas y organismos que estén especializados en, pues, en realizar este tipo de informes, ¿no? Y no sé si alguno de vosotros conoce ICEX, ¿no? Sobre ICEX es el Instituto de Comercio Exterior y este tipo de organismos pues son muy útiles que los conozcamos, sobre todo pues, cuando estamos trabajando en proyectos internacionales, ¿no? Porque nos ofrecen pues, información, nos ofrecen también orientación a la hora de captar a nuevos clientes en otros mercados internacionales, ¿no? ICEX lo que hace es que ofrece una serie de servicios a las empresas españolas, entonces nosotros pues, podemos acudir a ellos y nos pueden asesorar y orientar en un montón de aspectos a la hora de, ¿no? Cuando estamos intentando abrirnos a otros mercados internacionales, ¿no? Nos pueden ayudar pues a organizarnos nuestra asistencia a ferias, por ejemplo, nos pueden hacer informes de mercado, ¿no? También incluso nos pueden ayudar a identificar a socios comerciales, ¿no? Existe la posibilidad de que incluso nos organicen reuniones con posibles clientes potenciales en el mercado que a nosotros nos interese, ¿no? En el país que a nosotros nos interese. Entonces, pues bueno, ya os digo, este es un organismo que se ocupa de la internacionalización de las empresas españolas y sería interesante que aquellos que no sois de aquí, que no sois de España, pues que investiguéis si en vuestros países, en vuestras regiones, pues existe también algún tipo de organismo que os pueda ayudar con este tipo de cuestiones, ¿no? Bien. ¿Qué más tendríamos que hacer para llevar a cabo nuestra prospección? Bueno, pues tendríamos que investigar, tendríamos que también segmentar. ¿En qué consiste la segmentación? Bueno, pues la segmentación consiste en dividir a nuestros clientes potenciales en grupos, ¿no? Según algún tipo de criterio específico que nosotros fijamos, lo que hacemos es que dividimos a nuestros clientes potenciales en grupos, pues por ejemplo, por la edad, por la ubicación, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y para qué nos sirve esta segmentación? Pues nos sirve para que nosotros podamos diseñar una estrategia adecuada para cada grupo o segmento. ¿De acuerdo? Esto también nos va a ayudar mucho a la hora de captar a nuevos clientes, que tengamos claro pues cuáles son los perfiles de nuestros clientes, que hagamos diferentes segmentos, diferentes grupos y que pensemos una estrategia para estos diferentes segmentos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues una vez que ya tengamos claro también esos segmentos, pues tendríamos que buscar en sí a esos clientes potenciales dentro de cada segmento, ¿de acuerdo? En sí ya pues tendríamos que buscar a empresas, a personas concretas dentro de cada segmento, ¿no? Entonces pues tendríamos que recabar información sobre estos clientes potenciales y elaborar un listado para cada uno de los segmentos que hemos identificado, ¿de acuerdo? Y desarrollar una estrategia para cada uno de estos segmentos, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con estrategia? Bueno, pues debemos de pensar de qué manera nos vamos a poner en contacto con nuestros clientes potenciales, ¿de acuerdo? Pues si lo vamos a hacer por correo electrónico, si lo vamos a hacer por teléfono, si lo vamos a hacer mediante una reunión, ¿no? Igual pues podemos recurrir al ICEX pues, para que nos organice reuniones con posibles clientes potenciales en el país que nos interesa, o conocemos a alguna persona que pueda ser de intermediaria y que nos pueda presentar a ciertos contactos, o simplemente pues cogeremos el teléfono, el correo electrónico y empezaremos a ponernos en contacto con clientes potenciales,
que podrían estar interesados en comprar nuestros bienes o nuestros servicios, ¿de acuerdo? Y una vez que ya hemos pensado en esa estrategia de cómo nos vamos a poner en contacto con estos clientes potenciales, con estos prospectos, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues evidentemente el siguiente paso que tendríamos que dar pues ya sería ponernos en contacto con estos clientes potenciales, con estos prospectos, ¿no? Y ya pasaríamos a la fase de acercamiento, ¿no? Ese primer contacto con nuestros prospectos, bueno, con nuestros clientes potenciales. Bien, evidentemente no es lo mismo que nosotros, pues alguien, ¿no? Ya sea el ICEX o ya sea cualquier contacto que nosotros tengamos, nos pueda presentar a una persona, ¿no? Que puede estar interesada en nuestro proyecto, en nuestros productos, en nuestros servicios, que tengamos que prospectar en frío, ¿no? Que tengamos que coger el teléfono o que le mandemos un email a una persona a la que no conocemos, con la que no hemos tenido ningún contacto previo, ¿no? Entonces, antes de realizar esa llamada o antes de enviar un correo electrónico a ese cliente potencial, es importante que recabemos toda la información que podamos sobre esas personas, ¿no? Para conocerlos un poquito mejor. Y bueno, pues lo lógico es que empecemos al menos con una información básica, ¿no? El nombre de esa persona, si es un hombre o una mujer, a qué se dedica dentro de la empresa, ¿no? Qué puesto ocupa dentro de la empresa. Pues para recabar este tipo de información, pues podemos acudir, por ejemplo, pues a la página web corporativa de la empresa. Muchas veces las empresas pues tienen fotos de las diferentes personas, donde pone el cargo, etcétera. Pues quizá a través de ahí pues podamos acudir a la persona con la que nos interesa hablar, ¿no? O podemos también, por ejemplo, recurrir a las redes sociales que tienen un perfil más profesional, ¿no? Pues ahí también podríamos recabar información, al menos, ¿no? Una información básica sobre la persona a la que vamos a llamar o a la que le vamos a mandar un correo electrónico. Y algunos consejos que os puedo dar a la hora de prospectar en frío, pues, por ejemplo, si vamos a llamar a una persona por teléfono, a un posible cliente potencial por teléfono, una persona que no conocemos. Bueno, pues debemos de, en la medida de lo posible, intentar pues recabar esa información, aunque sea simplemente el nombre, no, si es un hombre o una mujer y cuál es el puesto que ocupa dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Tendríamos también que planificar los horarios en los que vamos a hacer las llamadas. Esto, bueno, puede parecer algo muy básico, pero es importante también que lo tengamos en cuenta. ¿A qué hora pues sería más recomendable que llamemos a nuestros posibles clientes, a nuestros prospectos? O incluso, imaginaros, a lo mejor si estamos a nivel nacional, pues nos puede parecer que esto es menos relevante, pero imaginaros que vamos a llamar a un cliente potencial que está en otro país. Hay países con los que la diferencia horaria es muy grande o que tienen otras costumbres diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en España, pues quizá la pausa de la comida, pues lo común es que las personas pues estén descansando a lo mejor de 2 a 4, ¿no? Pero hay en otros países en los que la hora del almuerzo pues es a las 12. O en verano, si vas a llamar a un posible cliente potencial, lo vas a llamar, pues no sé, a las 5 de la tarde, cuando se supone que toda la gente está echándose la siesta y a lo mejor incluso en verano hacen jornada intensiva por la mañana, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, al final, también tenemos que pensarlas un poco y planificarlas, ¿no? Antes de simplemente, pues sin pensar, coger el teléfono y ponernos a llamar a ese posible cliente potencial. ¿Qué también es importante antes de descolgar el teléfono y llamar a este posible cliente? Pues tendríamos que prepararnos, pensar qué es lo que le vamos a decir, ¿no? Prepararlos como una especie, un pequeño guión de qué es lo que le vamos a decir a esa persona. Evidentemente, pues bueno, luego tendremos que improvisar, ¿no? No nos podemos restringir a ese guión que hemos elaborado previamente, pero sí que nos puede ayudar a la hora de realizar ese primer contacto con una persona a la que no conocemos.
Y si este acercamiento lo vamos a realizar por email, que también es muy frecuente que ese primer contacto pues se lleve a cabo a través de correo electrónico, pues es importante que personalicemos el email, ¿de acuerdo? Lo más posible, especialmente el asunto, y que utilicemos el nombre de la persona con la que estamos contactando, ¿no? El nombre pues de la persona, para la empresa que trabaja, etc. Esto requiere un poquito de esfuerzo, pero al final merece la pena, ¿no? No tengamos un email estándar que se lo mandemos a todo el mundo igual, porque al final eso va contra nosotros. Es mejor que nosotros mandemos un email directamente dirigido a la persona, con el nombre de la persona, personalizado, etcétera, que no, pues que tengamos un mismo email, que se lo mandamos a 100 personas que no le cambiamos ni una coma, ¿no? O qué decir, por ejemplo, si mandamos el email y ponemos a un montón de destinatarios dentro de nuestro email, ¿no? Pues esto también, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que posiblemente nuestro correo electrónico acabe en la carpeta de correo no deseado, ¿no? En spam, porque detecte que estamos reenviando el email, pues al final puede hacer que nuestro cliente potencial ni siquiera reciba nuestro email, ¿no? Entonces, estos son pequeños consejos que debemos de tener en cuenta a la hora de prospectar en frío, ¿no? También es recomendable cuando mandamos el email, pues que, pues por ejemplo, podemos adjuntar cierta información sobre nuestra empresa, como por ejemplo pues el link con nuestra web corporativa, o que le mandemos un folleto, en fin, que hagamos al que el cliente tenga que tener algún tipo de reacción, ¿no? a nuestro email, pues ya sea ir a visitar nuestra página web o echarle un vistazo a nuestro folleto, etcétera. Y lo que también es habitual, se suele hacer, es que cuando nosotros mandamos nuestro email, ¿no? Pues nos presentamos, le hablamos sobre nuestro producto o nuestro servicio, pues que pasado pues cierto tiempo de cortesía, el que consideremos oportuno, un día, 2 días, pues que podríamos ya coger, y si no hemos recibido respuesta por parte de este cliente potencial, pues podríamos llamarlo por teléfono, comentarle, pues te he mandado un correo, tal, ¿qué te ha parecido? ¿Has podido ver la información? Etcétera, ¿no? Estas son técnicas que podemos utilizar a la hora de prospectar en frío, ¿no? Y en esta fase es importante también que creemos una base de datos, ¿vale? Con toda la información que vayamos recabando y con los resultados que vamos obteniendo. ¿Hemos recibido respuesta o no? ¿Ha sido favorable? ¿No ha sido favorable? Esto nos ayudará a ir construyéndonos nuestra propia base de datos, ¿de acuerdo? Nuestro registro. Bien. ¿Cuál sería la siguiente etapa, ¿no? En nuestro proceso de venta? Bueno, pues una vez que ya hemos tenido ese primer contacto, ese primer acercamiento, pues deberíamos de intentar profundizar en el conocimiento de nuestros prospectos y de las necesidades e intereses que es lo que tienen, ¿vale? Para eso pues tendremos que hacerles preguntas. ¿Para qué sirven estas preguntas? Pues para que nosotros podamos saber más sobre nuestros clientes potenciales, que sepamos más sobre qué es lo que necesitan y qué ajustes podrían necesitar nuestro producto o servicio, ¿de acuerdo? Puede ser que para poder adaptarnos a las necesidades e intereses de nuestro cliente, pues que nuestro producto o nuestro servicio requiera ciertos ajustes, ¿no? Pues en esta fase de evaluación de las necesidades, mediante nuestras preguntas, pues podemos averiguar este tipo de cosas. Bien, una vez que ya tenemos claro pues cuáles son las necesidades de nuestro cliente, ya hemos recabado más información sobre nuestro cliente potencial, pues sería el momento de elaborar una propuesta adaptada a este posible cliente, ¿no? En esta fase, pues lo normal es que quizá pues después de haber tenido pues una serie de contactos pues por teléfono, por correo electrónico, pues que ya pasemos a una presentación, ¿no?
pues en persona o por videoconferencia, ¿no? Hoy en día en los tiempos de COVID, pues puede ser una alternativa a una reunión en persona, ¿no? Entonces, el objetivo de esta fase, pues, es elaborar ya una propuesta específica para nuestro cliente, acorde a sus necesidades, en la que pues nos centremos en cómo nuestro producto o nuestro servicio satisface sus necesidades, ¿de acuerdo? Y en estos casos, pues, aunque pueda parecer un poco obvio, pero pues deberíamos vestirnos apropiadamente, ¿de acuerdo? Para la reunión o para la videoconferencia, que puede parecer que es algo un poco básico, pero no debemos de perderlo de vista, ¿no? Que tenemos que vestirnos apropiadamente, que al comienzo de la reunión pues tendríamos que saludar a todas las personas con las que ¿no? nos vayamos a reunir y saber cuál es la posición de cada persona. Y anteriormente a la reunión también es muy importante que nos hayamos informado bien de quiénes son las personas con las que vamos a hablar y en el caso de que estemos en proyectos internacionales, que nos vayamos a reunir con personas de otros países, de otras nacionalidades, pues será también muy importante que nos informemos sobre el país y sobre la cultura para evitar malos entendidos, ¿no? Eso también es algo básico que debemos de tener en cuenta. Bueno, pues una vez que ya hemos presentado a nuestro cliente la información de nuestros productos, de nuestros servicios, le hemos hablado de cómo nuestro producto, nuestro servicio puede satisfacer sus necesidades, es común que nuestro cliente pues presente una serie de preguntas, de dudas, incluso de objeciones acerca de nuestros productos, de nuestros servicios. Esto necesariamente no es algo negativo, ¿no? El que él pregunte algo, que tenga dudas o que tenga ¿no? alguna reticencia, sino que incluso indica pues, que la persona pues, tiene cierto interés y que necesita más información antes de decidirse por comprar nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, pues si el cliente nos plantea algún tipo de duda, de objeción, pues lo que deberíamos de hacer es escucharlo con interés, escucharlo de manera activa. ¿Qué es esto de la escucha activa? Bueno, pues es muy común que cuando nosotros estamos hablando con una persona y la persona pues nos hace alguna objeción con la que nosotros no estamos de acuerdo, pues que no nos centremos en escuchar cuál es la preocupación de esa persona, ¿no? Que no nos esforcemos genuinamente por intentar entender a esa persona, cuál es su preocupación, en qué reside, sino que, en cierto modo, como tenemos un escudo y lo que estamos pensando es cómo le vamos a responder a esa persona, ¿de acuerdo? De verdad no estamos escuchando, no estamos intentando entender y ponernos en la posición de esa persona, sino que estamos como te voy a contestar, ahora te voy a decir esto. No, pues tenemos que escuchar verdaderamente a la persona, ¿de acuerdo? Prestar atención a lo que nos está diciendo y intentar ponernos en su modo de ver las cosas. ¿Esto qué es lo que va a conseguir? Pues que nos va a ayudar a la hora de elaborar una respuesta que pueda ser satisfactoria para nuestro posible cliente, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que hayamos hecho esto, una vez que ya pues hayamos respondido y hayamos tratado pues todas las dudas o preguntas, objeciones que pueda tener nuestro posible cliente, puede que sintamos que es el momento de cerrar la venta. ¿Qué entendemos por cerrar la venta? Bueno, pues el cierre de la venta es en el momento en el que ya se cierra la negociación y el prospecto se convierte en un cliente, ¿no? Nos hace el pedido y ya pasa de ser un cliente potencial, de ser un prospecto a ser un cliente. Bueno, pues con el tiempo, con la práctica, pues ya tendremos esa sensación de cuándo es el momento de cerrar la venta, ¿no? Como decimos, pues cuando ya veamos que ya hemos respondido a todas las preguntas, a todas las objeciones que pueda tener nuestro cliente, probablemente sea el momento de cerrar la venta.
¿Y cómo podemos cerrar la venta? Bueno, pues yo os propongo una técnica de cierre directo que es fácil y que podemos implementar en nuestras negociaciones con el cliente, ¿no? ¿En qué consiste esta técnica de cierre directo? Bueno, pues consiste en lanzarle a nuestro cliente potencial una pregunta en la que nosotros damos por sentado que la venta está cerrada, ¿no? Del tipo, bueno, pues entonces, ¿a qué dirección enviamos el pedido, no? Esa es una forma en la que podemos cerrar la venta y en la que ya podemos conseguir ese sí de nuestro cliente y ya pues confirmar ese pedido. Pero cuando hemos recibido ese sí de nuestro cliente, cuando ya hemos cerrado la venta, ya tenemos claro de que nuestro cliente potencial pues ya se va a convertir en un cliente, no es momento para relajarse, para descansar, sino que sería el momento de consolidar lo que se acaba de acordar y ponerlo por escrito, porque ya sabemos que aunque nosotros podemos acordar de palabra con nuestro cliente, ¿no? Pues que le vamos a prestar un servicio determinado o que le vamos a vender un producto determinado, lo que se dice de palabra pues se puede olvidar también muy fácilmente. Entonces es mejor que lo pongamos por escrito. Entonces, en esta fase de seguimiento, pues podríamos simplemente pues, mandar un correo electrónico indicando pues, el resultado al que hemos llegado en la reunión o elaborar un documento escrito, ¿no? Un contrato. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las fases de la venta del proyecto que tenemos que conocer y que tenemos que manejar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, pues como os decía, os he preparado dos actividades para hacer. En primer lugar, os he preparado un test de protocolo en proyectos internacionales, que lo tenéis subido ya a la plataforma. Es para que ilustremos un poco cómo las diferencias culturales pueden ser un obstáculo a la hora de conectar con nuestro cliente, de tratar con nuestro cliente, ¿no? Debemos de tener pues información sobre la cultura, sobre el país de nuestro cliente para evitar malentendidos, pues os he preparado un pequeño test con 5 preguntas que me gustaría que respondieseis y que las vamos a ver a continuación, las vamos a poner en común. Y os he preparado también un caso práctico para que pongamos en práctica estas etapas que acabamos de estudiar por las que tendremos que pasar para cerrar nuestra venta. Entonces, este caso práctico que os propongo para que trabajéis en grupos, que vamos a comentar también después, es: usted trabaja en una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de cosmética facial, corporal y capilar. Para incrementar las ventas de sus productos faciales y corporales de protección solar, su empresa se está planteando introducirse en el mercado del sudeste asiático, concretamente en Tailandia, ¿no? Tailandia, un país que tiene tanto sol, tantos turistas, pues parece un mercado idóneo para poder vender nuestros productos de protección solar, ¿no? Pues quiero que en grupos penséis cuáles serían los pasos que tendríamos que dar para captar a clientes tailandeses. ¿De acuerdo? ¿Os queda claro qué es lo que quiero que hagamos en lo que queda de clase? Pequeño test de protocolo, ¿vale? Que lo vamos a comentar al final. Y este pequeño caso práctico que también lo vamos a comentar al final después de que hayáis trabajado un poquito en grupo. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de crear los grupos? ¿Algún comentario que queráis hacer? ¿Seguís por ahí o no? Que no decís nada. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis por ahí o no? Sí, vale. Sí, estamos, sí. Como estáis todos tan callados, digo, igual es que se han dormido. Porque María José vas a una velocidad de vértigo. Estamos todavía. Sí, bueno, pues ¿por qué no me lo decís? Lo que nos estás diciendo. ¿Por qué no me lo decís? Que yo es que a veces meto un poco el turbo. Bueno, ¿ha quedado entonces claro lo que hemos visto o he ido demasiado rápido? A ver, tenemos que hacer ahora, entiendo, ¿no? El test de protocolo y el caso práctico este.
Exactamente, ¿no? Y en este test de protocolo simplemente pues son 5 preguntas en las que nos vamos a poner en diferentes situaciones con clientes potenciales de otros países, que lo tenéis subido en la plataforma, ¿vale? Pues luego simplemente pues vamos a comentar un poco pues cuáles son esas diferencias culturales y qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de tratar con estos clientes potenciales de otros países. Y este caso práctico en el que quiero que trabajemos un poco. Hemos visto una serie de fases en las que por las que tendríamos que ir pasando para captar nuevos clientes. Pues quiero que con este pequeño caso práctico, pues que lo podamos repasar un poco y que podamos ponerlo, digamos, como en la práctica, ¿de acuerdo? Entonces esas son las dos cosas que vamos a hacer en lo que nos queda de clase. Así que para eso, pues voy a crear los grupos, ¿vale? Y ya después vemos las dos cosas, tanto el test de protocolo como la respuesta o esos pasos que vosotros consideráis que tendríamos que dar para buscar clientes potenciales en Tailandia, ¿vale? Lo vemos al final. Os dejo primero que trabajéis en común. Cuando tengáis claro el test de protocolo, podéis pasar al caso práctico y ya al final os saco de los grupos y ya lo ponemos todo en común. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a ir creando los grupos y para que empecéis a trabajar.